Solía trabajar como un detective de personas desaparecidas. Este es el caso que me hizo renunciar. Me uní a la fuerza siendo joven, a los 21 años. Desde el inicio, siempre me atrajo la idea de los casos de personas desaparecidas. Eran más claros en lo moral que los homicidios, más interesantes que los relacionados con drogas. Había una cierta pureza, una sensación de rectitud en encontrar a alguien perdido que era difícil de hallar en otras áreas del trabajo policial. Era un trabajo sin falla posible. Claro, como todo, en teoría, siempre estaría haciendo el bien. Claro, primero pasé años patrullando las calles, 6 años antes de poder siquiera presentar el examen para ascender a detective. Y después de eso, aún tuvieron que pasar otros 4 años antes de que surgiera la oportunidad de transferirme al departamento de personas desaparecidas. La verdad es que sentía una pasión genuina por este trabajo, algo que no mucha gente puede decir. Cada día podía sentir que realmente estaba marcando una diferencia. Devolver a un niño perdido que se creía muerto a sus padres es una experiencia imposible de describir. Por otro lado, también estaba la desesperación aplastante cada vez que un caso se enfriaba. Sin importar lo imposible que pareciera, sin importar cuánto intentara convencerme de que no habría nada más que pudiera hacer, siempre había una voz en el fondo de mi mente recordándome que la víctima seguía allá afuera, en algún lugar. Lo peor era cuando encontrábamos un cadáver. Saber que había fallado en salvar una vida. Hay tantos a los que nunca encontré, o encontré demasiado tarde. Veo sus rostros una y otra vez en mis sueños. Los responsables tampoco me abandonan. Durante mi tiempo en la unidad traté con personas verdaderamente enfermas. Tuve muchos casos horribles, muchos momentos en los que dudé de mí mismo. Pero como dije, este es el que me hizo dejar la profesión para siempre, sin mirar atrás. Para este punto de mi carrera, yo era uno de los detectives más experimentados del departamento. Me asignaban la mayoría de los casos importantes y en general, se esperaba que tomara el control cuando las cosas se complicaban. Entré a la estación y lo primero que me informaron fue sobre una llamada que había llegado durante la noche. 5 niños, 2 niñas y 3 niños de entre 4 y 6 años. Habían desaparecido en el mismo vecindario, literalmente a unas cuantas cuadras de distancia entre sí. El mismo día, de hecho. No voy a decir sus nombres ni quiénes eran por respeto a ellos y sus familias. Tampoco voy a dar nombres de lugares ni detalles que puedan revelar demasiado sobre el caso. Créanme, a veces es mejor saber menos. Dadas las similitudes entre cada desaparición, tomé la decisión de tratarlo como un caso de secuestro serial. Normalmente este tipo de situaciones, algún tipo de desagradable recorre el vecindario en una camioneta, llevándose a unos cuantos niños, o todos los que pueda. Así que nos pusimos a trabajar de inmediato. Ya sé que suena cliché, pero las primeras 48 horas realmente son las más importantes en este tipo de casos. Queriendo avanzar rápido, mi compañero y yo fuimos a entrevistar a uno de los padres, mientras enviábamos a detectives más jóvenes a hablar con los demás. Los padres que entrevisté me dijeron que la última vez que habían visto a su hijo fue la mañana anterior, cuando habían salido a jugar al jardín delantero. La madre había estado ahí supervisándolo, pero tuvo que entrar a la casa por unos 30 segundos a recoger algo y apagar el horno, pero para cuando regresó apresuradamente su hijo ya no estaba. Algunas preguntas rápidas a los vecinos no aportaron nada. Ninguno había visto algo en particular diferente. Los otros detectives regresaron con historias similares. Padres que apartaban la mirada por un instante y en ese breve lapso sus hijos desaparecían, sin pistas. Pasamos al siguiente paso entonces, revisar las cámaras de seguridad en la zona. Por suerte, los suburbios donde habían desaparecido los niños estaban rodeados por zonas comerciales densas, avenidas principales y centros comerciales. Este tipo de lugares siempre está lleno de cámaras de seguridad. Pero
Revisar todo este material toma tiempo, muchas horas, hombre, y estábamos perdiendo horas valiosas. Logré obtener permiso de mis superiores para involucrar a más oficiales y revisar todas las grabaciones lo más rápido posible. Para crédito de mi equipo, solo nos tomó 24 horas encontrar el fragmento correcto. Yo, junto con otros colegas de mayor rango, así como 2 de los detectives que habían encontrado la evidencia, nos reunimos en mi oficina para analizarlo. Recuerdo que estos 2 en ese momento eran apenas detectives junior. Parecían algo alterados cuando nos llevaron el video. Cuando nos sentamos a verlo, nos advirtieron que el contenido era particularmente extraño. Y ahora, viéndolo en retrospectiva, esa no era la palabra adecuada. Les pedimos que nos resumieran primero qué era lo que se veía, pero dijeron que teníamos que verlo por nosotros mismos. La cámara que captó el video estaba en la parte trasera de un supermercado, apuntando hacia uno de esos callejones de carga donde llegan los camiones para descargar y reabastecer. Ya sabes, esos pasillos detrás de las tiendas, llenos de cajas viejas de cartón que siempre tienen un aire inquietante cuando pasas junto a ellos. Este lugar en particular tenía salidas a 2 calles públicas, lo que explica cómo el secuestrador pudo acceder. Eran calles inusualmente tranquilas para la zona, lo que explica que nadie notara nada. La grabación comienza con el callejón completamente vacío. Luego, muy al fondo, casi al límite de la imagen, empezamos a ver una figura borrosa, pixelada, emergiendo de la oscuridad. Al principio no podíamos distinguir qué era, la calidad era demasiado baja. Esa masa difusa de píxeles comenzó a acercarse más y más, hasta que pudimos distinguir a un adulto, caminando con varios niños detrás de él. Estábamos atónitos. No es común que un secuestrador se desplace a pie. Eso hacía aún más difícil de entender cómo había logrado llevarse a los niños sin llamar la atención. Finalmente, el grupo entró en un plano claro y todos dejamos escapar exclamaciones audibles, una mezcla de sorpresa, confusión y, al menos en mi caso, miedo. En este trabajo ves muchas cosas que te ponen la piel de gallina, pero pocas como lo que aparecía en esa pantalla. Haré lo posible por describir la escena surrealista que teníamos frente a nosotros. El hombre, y podíamos decir que era un hombre por su imponente estatura, llevaba un atuendo menos que perturbador. Tenía puesta una de esas máscaras de Mr. Punch, ya saben, como el clásico personaje de marioneta. Una cosa inquietante con una nariz demasiado larga, barbilla curvada hacia adelante y ojos saltones. La piel de la máscara estaba pintada de un tono exageradamente pálido, casi blanco como la nieve, que contrastaba de forma brutal con sus mejillas teñidas de rojo carmesí, dándole el aspecto enfermizo de alguien al borde de la muerte. Era caricaturesca, con ángulos y rasgos exagerados, y no tengo problema en admitir que me hizo sentir profundamente incómodo. Había algo en esos ojos desorbitados, con venas hinchadas y pupilas torpemente dibujadas que parecía mirarme a través de la pantalla, y más allá de ella, directamente dentro del alma. Y la sonrisa. Yo sé que aunque solo era una máscara, transmitía una malicia inconfundible, una intención siniestra. Si la observabas demasiado tiempo, sentías un miedo profundo, como si algo oscuro y terrible te estuviera buscando con hambre. Quienquiera que hubiera creado ese rostro no estaba en sus cabales. El hombre llevaba también un sombrero extraño, negro, con forma que recordaba a los bufones medievales con pequeñas campanillas plateadas en las puntas. Las tiras del gorro caían en la parte trasera de su cabeza, lo suficiente como para ocultar su cabello. Vestía también una especie de abrigo raro, más parecido a una túnica. No tenía botones ni cierre. Era largo, demasiado largo,
arrastrándose más allá de sus tobillos y acumulándose en el suelo en pliegues. Casi como la cola de un vestido de novia en miniatura. Estaba hecho de cientos de parches de colores cosidos entre sí, y aunque llamarlo colorido no sería lo correcto, ninguno de los tonos era brillante o agradable. Cada parche era un color oscuro, distinto. Marrones apagados, grises oscuros, un vino profundo, amarillos enfermizos, naranjas artificiales, verdes densos como la tinta. Ni un solo color resaltaba estéticamente agradable, como si la prenda hubiera sido diseñada deliberadamente para causar incomodidad visual. El abrigo tenía muchísimos bolsillos, más de los que cualquiera podría llenar. Parecía que casi cada parche tenía cosido uno encima. Dos de esos bolsillos, ubicados a las alturas de las caderas, salían dos pañuelos largos, como cintas de tela. Estos pañuelos están formados por un patrón de rombos alternados en blanco y negro. Las tiras de la tela se extendían varios metros detrás del hombre, y aferrados a ella, con fuerza, iban los niños. Al observar sus rostros, confirmamos que eran los pequeños desaparecidos que habíamos estado buscando. Y sin embargo, ninguno parecía traumatizado. Ninguno estaba llorando ni mostraba angustia. De hecho, todos sonreían, reían, incluso mientras sostenían los pañuelos. Aquellas tiras parecían uno de esos trucos de magia, en los que los pañuelos nunca se acaban por más que tires de ellos. Los niños se sujetaban con ambas manos, 3 de un lado y 2 del otro. Avanzaban dando saltitos alegres, llenos de energía. Era evidente que ese maldito de la máscara los había manipulado. Lo más inquietante de esto era que él también brincaba. Levantaba las rodillas en un pequeño salto juguetón, casi como si estuviera bailando, como un jibe macabro. Cada vez que daba esos brincos, se veían sus pies, calzados con unos zapatos extraños, puntiagudos, cuyas puntas se curvaban hacia arriba. Marcando el ritmo de aquella danza inquietante, en el oscuro callejón, el hombre sostenía una flauta de madera frente a la abertura de su boca, sonriente de la máscara. Tocaba la misma melodía una y otra vez. Era Mangas Verdes, la canción. Siempre había sido una de mis canciones favoritas. Había algo en su simplicidad, en esa repetición casi hipnótica, que resultaba profundamente envolvente. Pero escucharla en este contexto era aterrador. La melodía absorbía demasiado, casi hipnotizaba. Si la escuchabas por mucho tiempo te costaba apartar la mirada de la pantalla. Además, había algo ligeramente incorrecto en su ejecución. Difícil de precisar qué era, como una nota discordante que aparecía de vez en cuando. La procesión seguía avanzando por el callejón con aquella figura perturbadora al frente guiando el grupo, hasta que finalmente desaparecieron del campo de visión de la cámara. Mis compañeros y yo quedamos atónitos. Simplemente no sabíamos qué pensar. Nunca en toda nuestra carrera habíamos visto algo parecido. ¿De verdad estaba ocurriendo aquello? ¿Esa figura grotesca existía en algún lugar allá afuera? Al menos, aquello reforzó nuestra determinación. No había forma de que dejáramos esos niños en manos de alguien así. Emitimos de inmediato reportes solicitando que cualquier persona que viera a alguien que coincidiera con la extraña descripción se presentara cuanto antes. En ese punto, los avistamientos eran nuestra mejor esperanza. Sin embargo, cometí el error de asegurarle a los padres destrozados que íbamos a traer a sus hijos de vuelta. Pero, conforme pasaban los días, tuvimos que ampliar la búsqueda. Primero a toda la ciudad, luego a toda la región y tras una semana, al estado entero.
Queríamos asegurarnos de atraparlo. Dimos nuestra primera conferencia de prensa. Publicamos una imagen fija del video de seguridad, lo que desató una avalancha de preguntas absurdas. Creo que fue al final de esa primera semana cuando un periódico le puso el nombre al secuestrador: el flautista. Y debo admitir que era adecuado. Su atuendo extraño, el instrumento y sobre todo la forma en que los niños lo seguían alegremente, casi como si estuvieran bajo un hechizo, evocaban inevitablemente aquella vieja historia del flautista de Hamelin. El nombre se quedó. Pronto los medios lo usaban y después el público. A la gente les encantan los criminales con apodos. Incluso nosotros en la estación empezamos a llamarlo así. Por desgracia, no llegaron avistamientos. Nadie había visto a esa figura tan distintiva. Ya empezábamos a perder la paciencia cuando recibimos una llamada. Un hombre, en un pueblo a unos cuantos kilómetros, aseguraba haber visto a alguien vestido como el flautista, con los niños detrás, en el callejón trasero de su edificio, ya entrada la noche. Fuimos hasta allá y lo entrevistamos, pero no pudo decirnos mucho más de lo que había visto. Era tarde, estaba agotado y creía que quizás sus ojos le habían jugado una mala pasada. Por suerte, el edificio contaba con una cámara de seguridad apuntando al callejón. Nos dieron el acceso a las grabaciones de los últimos días y revisamos hasta encontrar el momento en que el testigo dijo haber visto al flautista. Ese material lo vimos solo mi compañero Jeffords y yo, en la sala de seguridad del edificio. Con un ángulo similar al del primer video, la cámara mostraba el largo callejón oscuro. El suelo, empedrado, estaba lleno de vidrios rotos y de basura. Era una zona mucho más turbia. Entonces, empezamos a escuchar la misma melodía inquietante. Mangas verdes. Al principio sonaba lejana, como si viniera desde lo más profundo de la oscuridad, pero poco a poco fue acercándose. Y mientras más lo hacía, más sentía como me recorría un escalofrío. Una vez más vimos emerger a la misma figura de la primera grabación. Era prácticamente idéntica. El flautista seguía llevando la misma máscara perturbadora, el mismo sombrero peculiar y el mismo abrigo extraño. Avanzaba otra vez con ese paso lento y rítmico, danzando en la noche, mientras sostenía la flauta y tocaba sin detenerse. Y los 5 niños seguían detrás de él, a ambos lados. Aún se aferraban con ambas manos a los largos pañuelos de rombos blancos y negros. Pero, a diferencia de antes, ya no reían ni brincaban. Sus rostros estaban demacrados, surcados por lágrimas, se veían delgados, horriblemente delgados, mucho más que antes. Tuve el pensamiento espantoso de lo que parecía que no habían comido en una semana y habían estado atravesando el país a pie durante casi todo este tiempo. Ya no jugaban. Tropezaban, se tambaleaban, como si fueran arrastrados por el flautista y aquellas tiras de tela. Y aún así, no la soltaban. Seguían aferrados con fuerza. Era evidente que estaban exhaustos, sufriendo. Dios, ¿por qué no se soltaban? Mientras Jeffers y yo observábamos en silencio horrorizados, el flautista retiró una mano de la flauta. Aún así, continuó tocando, manipulando el instrumento con una sola mano con sorprendente destreza. Con la otra, metió la mano en uno de sus muchos bolsillos del abrigo. Cuando la sacó, vimos algo rosado y gris retorciéndose entre sus dedos. Entrecerré los ojos frente a la pantalla. Comprendí con horror que sostenía una rata. Era grande, bien alimentada, musculosa incluso, pero su pelaje sucio y enmarañado sugería enfermedad. El flautista la levantó por la cola mientras el animal se retorcía en el aire, arañando, mostrando sus dientes irregulares.
Parecía enloquecida de agresividad, casi rabiosa. De pronto, la lanzó hacia atrás, detrás de él y de los niños. La rata cayó al suelo y se escabulló entre las sombras. Luego metió la mano en otro bolsillo, sacó una segunda rata y repitió el mismo ritual perturbador. Al fijarme mejor, pude notar cómo la tela de su abrigo se movía. ¿Cuántas tenía ahí dentro? Entonces, mi mente captó algo más. Había más ratas, un poco más atrás, manteniéndose entre las sombras, pero siempre siguiendo al grupo. Saltaban y trepaban sobre la basura y los obstáculos, avanzando en pequeños grupos de 3 o 4, persistentes, siempre detrás. Finalmente la figura del flautista y los niños desapareció de la toma. Pero durante al menos 10 minutos más, el flujo de ratas continuó. De vez en cuando, pequeñas siluetas cruzaban el callejón, siempre en la misma dirección. Todo el equipo de investigación quedó completamente horrorizado, y no era para menos. Fuera lo que fuera aquello, era algo mucho peor de lo que habíamos imaginado en un principio. No le dijimos nada a la prensa ni al público sobre este nuevo hallazgo. Se mantuvo estricta confidencialidad sobre él. Yo sentía confusión, impotencia y, honestamente, miedo. Miedo por los niños atrapados con aquella cosa y un miedo más profundo aún. El miedo de empezar a comprender que existen cosas más allá de lo que la mente humana puede o quiere entender. A partir de ahí, el rastro comenzó a enfriarse. No hubo más avistamientos. Y con un área de búsqueda ya tan extensa, había poco que pudiéramos hacer. No podía ordenar revisiones de vehículos, el flautista se movía a pie. Intenté ofrecer recompensas, organizar búsquedas de áreas, pero nada. Probé con perros rastreadores y aún así no encontré nada. Me sentía completamente incapaz de ayudar a esos niños y cargaba con la responsabilidad de todo el horror que pudieran estar sufriendo. El peor momento fue enfrentar a los padres, decirles que me había equivocado, que esos pequeños no iban a volver a casa. Luego pasó un mes, luego 2. El caso estaba prácticamente muerto. Mis colegas dejaron de trabajar en él. Mis superiores nos asignaron nuevos casos. Pero yo no podía concentrarme en nada más. Mi mente reproducía una y otra vez esas grabaciones. Mis sueños se llenaron de visiones de pesadilla, dominadas por esa máscara horrible, escalofriante. 3 meses después, estaba de visita en otra comisaría, recogiendo unas muestras de un laboratorio forense. Escuché por casualidad a uno de los oficiales comentar que en la zona rural al norte del estado, la policía estaba recibiendo una avalancha de reportes sobre una migración masiva de ratas en un pueblo en particular. La gente estaba prácticamente atrapada en sus casas porque las calles estaban inundadas de roedores. Mi mente comenzó a moverse de inmediato. Claro, era una corazonada absurda. Pero al flautista lo habían visto dirigiéndose hacia esa zona, y además, no era la época del año para ese tipo de comportamiento en los animales. Esas migraciones que ocurren más de lo que uno cree en comunidades agrícolas, pero normalmente a finales de verano. La única explicación que se me ocurría a mí era que algo las estaba trayendo. Igual que a las ratas de aquel callejón. Para este punto yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera por encontrar a esos niños, aunque fuera para darle algún tipo de cierre. Disimuladamente le pregunté a los oficiales de qué pueblo estaban hablando. Obviamente aquí no voy a decir su nombre, pero era una pequeña comunidad rural, en el medio de zonas boscosas y rodeadas por campos de cultivo. A partir de ahí,
Hice mi propia investigación y descubrí que estaba a un día de camino. No informé a mis superiores sobre esto. No había forma de que me fueran a autorizar una investigación basada en algo tan intangible. La única persona en quien confié fue en Jeffords. Estaba tan involucrado como yo y aceptó acompañarme. Para cuando finalmente fuimos, la migración ya había terminado hacía un mes, pero eso no importaba. Estaba seguro de que encontraríamos algo. Habiendo investigado y hablando con los locales, descubrimos que la mayoría de las ratas habían sido vistas desplazándose hacia una granja abandonada a poco menos de 1 kilómetro de el pueblo. Llegamos a la granja y de inmediato nos golpeó una atmósfera inquietante. La silueta del gran molino de viento, deteriorado, recortándose contra el cielo, me hizo estremecer. También notamos las ratas enseguida. Para cuando llegamos, el sol comenzaba a ponerse, y en cuanto bajamos del auto, los roedores empezaron a arremolinarse alrededor de nuestros pies. Salían de entre los fardos de heno y los arbustos, y desaparecían otra vez con la misma rapidez bajo nuestras botas. Primero fuimos a la casa principal. Revisamos habitación por habitación buscando cualquier indicio. Ahí dentro, las ratas eran aún más numerosas, llenando los pasillos y saliendo disparadas de despensas podridas. No encontramos nada, aunque prácticamente destrozamos el lugar buscando debajo de las camas y dentro de los armarios. Después, subimos con esfuerzo hasta el gran granero en lo alto de la colina. Al alzar la vista, mientras nos acercábamos, sentí una sensación de inquietud imposible de ignorar. Aquel granero habría sido una auténtica mole en sus días. Debía haber almacenado más grano del que cualquier lugar pudiera necesitar. La pintura roja y blanca se estaba desprendiendo y un enorme agujero en el techo dejaba ver dónde las vigas habían colapsado. Jeffords y yo empujamos las grandes puertas y entramos. El olor nos golpeó primero. Era insoportable. Una mezcla de excremento y muerte. El interior estaba completamente a oscuras. No se veía absolutamente nada. Encendimos las linternas y avanzamos con cautela entre montones de heno enmohecido, apilados hasta casi tocar el techo. El suelo estaba cubierto por capas gruesas de paja húmeda almacenada con excremento de roedores. La única luz era la de nuestras linternas y el tenue resplandor de la luna que se filtraba por el agujero del techo. Las ratas estaban casi por todas partes. Rozaban nuestras piernas constantemente, correteando a nuestro alrededor. Cuando iluminaba los montones de heno, parecía que se movían, como si estuvieran vivos. Cada fardo debía estar infestado. De vez en cuando, alguna saltaba desde dentro. No llegaban a atacarnos, pero chillaban y mostraban los dientes al pasar. Cuando apunté la linterna hacia el fondo del granero, pude ver miles de ojos amarillos brillando en la oscuridad, observándonos, emitiendo ese murmullo inquietante. Es hasta la fecha una de las escenas más perturbadoras que he presenciado. Fui el primero a notarlo, un sonido débil, proveniente del fondo del granero. A medida que nos acercábamos con el corazón latiendo con fuerza, pude distinguirlo. Era esa maldita melodía otra vez. Mangas verdes. Pero esta vez sonaba diferente. No provenía desde una flauta de madera. Tenía un timbre distinto, más metálico. Casi como una caja musical, pero no exactamente. En ese punto, tanto Jeffords como yo estábamos al límite, esperando en cualquier momento ver ese rostro horrible asomándose entre las sombras. Finalmente, llegamos al fondo del granero. Pero la pared apareció demasiado pronto. Desde fuera, el edificio debía extenderse muchísimo más. Y entonces, vimos una puerta. En el centro de la pared trasera había una puerta de metal oxidado. Era de acero, grueso, como sacada de una instalación industrial. Tenía arañazos profundos, abolladuras, y el óxido cubría casi toda la estructura por completo. Al acercarme, sentí un miedo inexplicable.
Quería darme la vuelta, salir corriendo de ese lugar, no volver jamás. Honestamente, no quería ver lo que había detrás. Sabía de alguna manera que, fuera lo que fuera a encontrar detrás de esa puerta, sería horrible. Encontramos la fuente del sonido, justo frente a la puerta, una vieja caja musical en el suelo, desgastada. No encontré ningún mecanismo para apagarla, así que la dejamos sonar, repitiendo esa melodía hipnótica mientras avanzábamos. La puerta extrañamente no estaba cerrada con llave. Bajamos la manija y con esfuerzo la abrimos. El olor nos golpeó de inmediato, mucho peor que al entrar al granero. Jeffords se giró instantáneamente y vomitó en el suelo. Fue entonces que yo lo supe. Ya sabía, en lo más profundo, lo que íbamos a encontrar. Voy a describir lo que había detrás de la puerta lo mejor que pueda, intentando mantener el respeto hacia las víctimas. No quiero entrar en detalles explícitos, especialmente en un caso como este, pero necesito poder transmitir el horror. Si mi forma de contarlo suena fría, es porque he llorado tanto que ya no me queda más. Había una habitación oculta detrás de la pared falsa. Era pequeña, pero no estrecha. En el centro había una mesa de 5 sillas alrededor. Las paredes, el suelo y los muebles estaban cubiertos de excremento de rata, incluso más que el resto del granero. Había gruesas cadenas fijadas en las paredes, que se extendían hasta cada silla. Cada silla tenía 2 cadenas con grilletes al final, claramente destinados a sujetar los pies. En el centro de la mesa había un recipiente con crayones y lápices de colores, y montones de dibujos infantiles, casas, figuras de palitos, barcos piratas, garabatos sin sentido. Dios sabe cuánto tiempo ese monstruo mantuvo a esos niños ahí dentro. Todos los dibujos estaban manchados de sangre. También había sangre en la mesa, en las sillas, en las paredes, en el suelo, seca, oscurecida con el tiempo. Esto es más difícil de escribir de lo que se puedan imaginar. No encontramos un solo cuerpo completo ahí dentro, solo fragmentos. Extremidades roídas, partes de cuerpos, torsos, esparcidos por toda la habitación. Cada resto estaba cubierto de marcas de mordidas, en algunos puntos casi reducidos al hueso. Pequeñas hendiduras, hechas por dientes diminutos. El flautista había mantenido a esos niños ahí dentro, había atraído oleadas de ratas y los había encadenado. No les dio ninguna oportunidad. Y luego dejó que las ratas hicieran el resto. Me ha tomado muchísimos intentos escribir esto y no puedo evitar más que sentir náuseas. Encontramos esa maldita máscara, tirada en medio del suelo, entre la sangre y la suciedad. Nos miraba fijamente, sonriendo, burlándose. No pudiste salvarlos, parecía susurrarme. Salimos del granero en estado de shock. Aplasté la caja musical bajo mi bota hasta hacerla a pedazos. Pedimos refuerzos y estos no tardaron en llegar. Para ese momento, Jeffords y yo ya habíamos decidido qué decirles a los padres. Ya habíamos encontrado los cuerpos. Nada más. Sin detalles. Las semanas siguientes el equipo encontró más restos en la habitación. Dientes, huesos, mechones de cabello, dedos. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a los 5 niños desaparecidos. Los 5. En las sillas encontraron rastros de orina y heces humanas, confirmando lo que temíamos. Los niños habían sufrido durante mucho tiempo. En una esquina encontraron los pañuelos.
Los analizamos. Estaban cubiertos de pegamento industrial, restos de piel, carne desgarrada, señales de que pequeñas manos habían intentado soltarse sin éxito. El flautista no era ninguna entidad sobrenatural. No había hechizado a los niños para que lo siguieran. Era solo un hombre enfermo, retorcido, hasta depravado. ¿No lo creen? Verán, desde aquel día en el granero no he podido sacar la melodía de Mangas Verdes de mi cabeza. Incluso después de un año, me descubro tarareándola, por más que me repugne. Y cuando logro obligarme a detenerme, sigue sonando al fondo de mi mente. Pero ahora, cuando es tarde en la noche y estoy solo, ya sea en mi habitación o trabajando en el turno nocturno de mi nuevo empleo de contabilidad, la escucho. Clara, como si alguien la estuviera tocando en una flauta de madera justo afuera. Y quiero salir a escucharla. Quiero salir. Quiero. Lo siento, acabo de darme cuenta que estaba marcando el ritmo con el pie. Quiero seguir la música hacia la oscuridad.